¿Fue la barbarización del ejército romano lo que terminó por hundir al imperio? Hemos oído muchas veces este asunto y en esta opinión, número 5 o 6 ya, el último romano les invita a ahondar sobre este tema. Y por supuesto, según mi opinión, vamos a ver por qué no me parece uno de los motivos plausibles para la caída del imperio. Ojo, no digo que los bárbaros no hayan contribuido a la destrucción del imperio, sino que ataco especialmente este argumento de por la barbarización del ejército romano, el Estado romano colapsó. Bueno, empecemos. Tenemos una gran variedad de argumentos para irlos estudiando, pero podemos empezar por el más simple y obvio. El Imperio Romano, tras la muerte de Teodosio I, en el 395 se divide. Y Oriente y Occidente pasan a tener la misma cantidad de bárbaros en sus filas. Y de hecho, algunas cifras corroboran que Oriente tenía un poco más de bárbaros que Occidente, cosa que se mantuvo durante todo el siglo V. Y solo a partir del gobierno ya del emperador Zenón, Anastasio y Justiniano, poco a poco se reduciría la barbarización, entre comillas, del ejército oriental, que por supuesto nunca se eliminó del todo, ya que siempre necesitó de mercenarios ajenos al ejército romano. En el caso de Occidente, el asunto es muy distinto. Occidente va necesitando de estos guerreros bárbaros por un motivo muy sencillo. Y tenemos que remontarnos, por supuesto, a inicios de la dinastía constantiniana, incluso un poco antes. Tras la crisis del siglo III, el emperador Diocleciano, cuyas reformas fueron perfeccionadas por Constantino, provocó una complejización dentro del sistema estatal romano. Es decir, básicamente ahora era un estado mucho más burocrático, todo tenía, si el estado ya de por sí era ordenado, ahora el orden se triplicó. Y por supuesto, estas reformas bañaron al ejército romano, que como bien saben se empezó a dividir entre limitanei y entre comitatenses, entre ejércitos de maniobra, ejércitos de frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿a qué voy con este punto? Que los soldados romanos, los soldados profesionales, tenían un adiestramiento muy, muy, muy extenso. Es decir, hablamos de meses, literalmente meses, como un ejército moderno, para poder entrenarse adecuadamente. Y solo hablamos de las tropas comitatenses regulares. Los limitanei también tenían su entrenamiento, quizás un poco inferior, pero no completamente inferior. Y no digamos ya la caballería, los bucelarios o, por ejemplo, conseguir artesanos para las tropas, porque claro, la retaguardia romana no se mantiene con el aire. Y básicamente tenemos un complejísimo sistema militar que cuando es roto, cuando se ve colapsado, tiene muchos problemas. Y por ejemplo, tenemos como ejemplo de ello la batalla de Adrianópolis en el 378, donde el emperador Valente es decisivamente derrotado por una fuerza goda. Ahora bien, tras esta derrota, uno de los principales ejércitos de maniobra de Oriente quedó prácticamente deshecho. Y por supuesto muchísimas unidades que necesitan tiempo, necesitan recursos, necesitan equipo militar para adiestrarse, equipo militar también proporcionado o debía estar proporcionado para el Estado romano gracias a sus fábricas. Todos ellos necesitan rápidamente ser adiestrados ante el hueco de efectivos que hay tras una gran derrota militar. Derrotas que en el siglo V se van a volver más frecuentes que en el siglo IV. ¿Qué implica esto? Implica que el Estado romano, evidentemente, no tiene tiempo para volver a entrenar una cantidad tan alta de soldados y tiene que tirar de guerreros bárbaros que son muy aguerridos, muy valientes, quizás no tan disciplinados, pero también muy curtidos en batalla. Es por eso, básicamente, que el ejército romano, al verse debilitado, tiene que recurrir acá. Y por supuesto hablamos de la rapidez. Hablamos de que hay una derrota militar y rápidamente hay que coger hombres de todas partes. Pero
en el Imperio Occidental, los continuos saqueos, las tomas de territorio, las batallas cruentísimas, la falta de presupuesto, poco a poco el intrincado sistema militar creado por Diocleciano y Constantino empezó a derrumbarse. De forma tal que los soldados empezaron a tener que conseguirse su equipo militar por ahí, empezaron a carecer de cosas que el ejército solía abastecerlos y por lo tanto eran soldados que para tener un entrenamiento profesional necesitaban de muchísimo equipamiento. Y por supuesto, si los gobernantes locales o el propio emperador necesitaba de un soldado rápido y un soldado que no pidiera tantas cosas, aunque no fuera tan profesional, pues terminaron tirando de los bárbaros. Básicamente, esa famosa barbarización del ejército ocurre por falta de presupuesto. Y aún así, mientras el ejército romano, mientras el Estado romano fueron fuertes, los bárbaros que entraban en el ejército cumplieron su labor perfectamente. Y es que muchas veces pensamos que los bárbaros dentro del ejército romano podían aliarse entre sí, o sea, con enemigos y provocar traiciones y provocar cosas realmente. Claro, esto pasó, pero no de ninguna manera como se podría pensar, ya que los bárbaros entre sí estaban muy peleados, incluso entre tribus internas, no sé, entre los propios visigodos, entre los propios burgundios hubo guerras civiles constantemente. De hecho, el reino burgundio colapsa ante los francos por la continua cantidad de guerras civiles que tienen una vez cae el Imperio de Occidente. Puesto esto sobre la mesa, ahora vayamos a otro argumento. ¿Eran los soldados bárbaros más o menos leales a Roma? Esto es muy variable, pero muy variable, porque por supuesto cada tribu, cada bárbaro estaba alineado con Roma, en el caso de los que lo estaban, por conveniencias distintas o incluso por convicciones. Por ejemplo, en el caso de Alarico saquea Roma y se pone a estorbar por todo el imperio porque él quiere un cargo romano, él quiere ser romano y en Oriente y en Occidente no se lo permiten. También se encuentra el caso de Flavio Fravita. Fravita es un magister militum del Imperio Romano de Oriente, muy poderoso en su momento. Hablamos de finales del siglo IV, inicios del siglo V, que por supuesto asume una postura muy importante en distintas guerras en el Imperio de Oriente y de hecho ocupó un papel muy importante en la pacificación de provincias que estaban llenas de bandidos. Es decir, combatió la delincuencia en Cilicia, en Siria y en Palestina. Y se caracterizó, a pesar de haber sido un jefe militar godo, no es que naciera en el imperio de madre goda, y no. El tipo era un jefe militar godo. Aún así, se pasó al bando del Imperio de Oriente y se mantuvo leal hasta que en el 401 otro general bárbaro, Gainas, se sublevó en Tracia. Él mismo aplacó la rebelión de Gainas, pero aún así la corte de Constantinopla, cada vez más antibárbara, terminó por ordenar su ejecución, acusado de alta traición, cosa que jamás se pudo comprobar, y Fravita fue asesinado en el 402. Es decir, solo un año después de la rebelión de Gainas. Y tenemos eso por un lado, pero por otro lado tenemos la casi que magistral acto diplomático que debió de hacer Flavio Aecio en los campos cataláunicos. Pongámonos en contexto. En los años 40 del siglo V, Atila, tras haber derrotado a un ejército praesentalis en la batalla del río Utus contra el Imperio de Oriente, se lanza contra Occidente. Por supuesto, Atila mató a su hermano, es más fuerte que nunca, y se lanza contra el ejército de las Galias en Occidente. Atila saquea, es en invierno, por supuesto, por lo que Atila necesita rápidamente avituallamiento y, por supuesto, se dedica a saquear todas las Galias. Ahora bien, Flavio Aecio logra reunir un ejército
a tiempo y casi a punto de que caiga la importantísima ciudad de Aurelia Norum, consigue derrotar a Atila en dicha ciudad y empujarlo a una batalla desesperada a los campos cataláunicos. Ahora bien, Atila estaba al mando de un imperio gigantesco. Un imperio muy poco imperial, por así decirlo, era más bien una confederación de tribus sometidas a la mano de un solo hombre, solo por el terror que podían desatar los hunos, pero aún así era un imperio que se extendía desde Crimea y el Cáucaso hasta la llanura panona y hasta la propia Alemania. ¿Qué significa esto? Que Atila contaba con un número de tropas que el general romano Flavio Ezio y el ejército de Occidente no podían igualar en un campo de batalla de ninguna manera. Flavio Ezio entonces contó con el apoyo de los visigodos y de los burgundios, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que en la década anterior, en los años 30, Ezio había venido de derrotar a visigodos y burgundios en sucesivas batallas muy sangrientas en las que cayeron muchísimos guerreros y por supuesto habían odios y rencores a flor de piel. Y lo único que sostenía a los visigodos en la batalla de los campos cataláunicos, que logran vencer a Atila, vamos a decir que son de las tropas más decisivas que tiene Ezio, porque gracias a ellos, gracias a su superioridad numérica, se logra vencer a Atila. Bueno, más que superioridad numérica, el menguante estado del ejército de Atila que provoca su derrota. Pero en general, la lealtad de los visigodos pendía de un hilo en esa batalla, al punto de que Flavio Ezio tiene que tener al príncipe Turismundo a su lado, muy cerca de él, como un rehén en la batalla. No vaya a ser que a su padre, al rey Teodorico, le dé por abandonar a Ezio o por cambiarse de bando. Es decir, no se fiaba de ellos. Y si en ese momento no se cambió de bando fue porque a Ezio, en un movimiento magistral, logró dejar vivo a Atila. Es decir, convenció a los visigodos de dejar ir a Atila y de esa manera mantuvo la amenaza de que Atila podía volver y de esa manera los visigodos no traicionaron en ese momento a los romanos. Pero tras la muerte de Ezio, bien que lo harían, al punto de que el imperio entre muchas comillas, el reino visigodo de Tolosa, se extendía por básicamente más de la mitad de Francia y casi toda Hispania. Es decir, una vez que cae el imperio de Occidente, es el imperio que más territorio había comido a los romanos. El reino sucesor bárbaro, por así decirlo. Entonces, si la barbarización del ejército romano no condujo a la degradación del mismo y en general a la caída del imperio, ¿en qué papel jugaron los bárbaros entonces, aparte de invadir? Bueno, pues jugaron un papel muy importante y fue, por supuesto, otro argumento que también está en el cajón, y es que el ejército de Augusto 400 años antes también tenía un montón de bárbaros, quizás hasta más en sus unidades auxiliares que el ejército del siglo IV o hasta del siglo V. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El caso es que fueron los foederati, es decir, los feudos que el Estado romano le dio a los bárbaros que empezaron a invadir el imperio, lo que provocaron la verdadera desintegración del imperio. ¿Por qué? Bueno, era la primera vez en la historia que el imperio romano empezaba a ceder territorios. Y cuando cedes un territorio, ¿qué es lo que pasa? No te llegan los impuestos y si esos bárbaros se quieren sublevar, se sublevan, te saquean los alrededores de su feudo y regresan tan campantes o te conquistan más territorio. Tras la entrada masiva en las Galias de tribus bárbaras en el 408, que se congela el río Rin, los romanos se ven obligados a ceder distintas zonas, por ejemplo, el importantísimo Valle del Ródano, que se lo ceden a los burgundios, la zona de Burdeos, que termina cayendo en manos de los visigodos de un inicio, y después los visigodos irán a Hispania y conquistarán Hispania, porque Hispania está repleta de bárbaros, especialmente de vándalos, de alanos, de suevos que se han colado. La Bélgica, por ejemplo,
y parte del norte de Francia cae bajo poder de los francos. Y sin contar, por supuesto, Dalmacia, que Dalmacia saqueada constantemente por los hunos. Después, cuando se pierde el norte de África, va a ser eso una catástrofe. El Imperio Romano va a perder un tercio, hasta un tercio de su entrada económica. No se va a poder recuperar y no va a poder sobrevivir sin el norte de África, que cae en manos de los vándalos. Y en general es esto lo que pone fin al imperio. El imperio va cediendo territorios a sus supuestos aliados, pero sus supuestos aliados no le van a dar un centavo de esos territorios. Y el imperio que otrora podía conquistar Hispania, las Galias, Dalmacia, el norte de África, las islas del Mediterráneo occidental e Italia y Suiza, llega un momento en el que su control en las Galias es cadavérico. Solo controla Italia, que de vez en cuando la saquean, y punto pelota. Y Dalmacia cuando no se subleva un general romano y no les quiere dar Dalmacia, que también pasó después de la muerte de Mayoriano. El control romano sobre las Galias y sobre Dalmacia fue casi que minúsculo. Por lo tanto, no es la barbarización del ejército la que mata al imperio, sino que es esta cesión de territorio. Creo que con eso podríamos concluir, y me parece a mí un razonamiento muy acertado, especialmente no solo por lo que termina pasando en Oriente, sino porque tenemos muchísimos, pero muchísimos escritos en los campos cataláunicos, entre las tropas de Flavio Estilicón, que de hecho tengo videos en el canal sobre ello, y si les ha gustado esta opinión, pueden irse a verlos y pueden suscribirse, que ya llegamos a los 1000, ya casi llegamos. Tenemos a las tropas de Flavio Aecio, tenemos a los ejércitos con los que Teodosio luchó en el río Frígido. Es decir, tenemos muchos ejemplos. Bueno, el río Frígido, sin ir más lejos, los visigodos tuvieron una aplastante nivel de bajas, y aún así en ese preciso momento no se rebelaron contra Teodosio. Lo harían después, debido a que Alarico principalmente sintió que habían usado a los visigodos de carne de cañón. Es decir, fueron tropas arrojadas, fueron tropas valientes, fueron tropas que se esforzaron y solo las usaron de carne de cañón. Tenían sentido de sentirse ofendidos. Y en general tenemos muchos ejemplos de que los bárbaros, cuando estaban del lado de Roma, muchas veces lucharon y fueron leales. El propio Fravita lo fue, y en medio de la desintegración del mundo romano había muchísimo sincretismo, especialmente en las Galias. Jefes locales, principalmente bárbaros, que estaban muy romanizados, como los francos, como los visigodos, ni qué decir de los ostrogodos en el reino ostrogodo de Italia con Teodorico. Es decir, definitivamente los bárbaros se adaptaron bien. Y después ya el imperio no se podría recomponer. Bueno, claro, pues está el intento de Carlomagno, está el intento de Otón el Grande con el Sacro Imperio. Están todos estos intentos, pero ya el Imperio Romano de Occidente como tal no se volverá a recomponer, porque queda en manos de estos reyes en zonas parciales, que no logran gobernarlo todo. Después viene el intento de reconquista de Justiniano, que por lo menos en Italia cae más mal que bien. Y ya con la completa caída del reino, en general del mundo romano, del mundo subromano del siglo VII, va a venir provocada por las invasiones musulmanas, la enorme degradación del comercio que provoca la pérdida de Siria, de Egipto, del norte de África, y el inicio de la piratería musulmana. En general, la pérdida del Mare Nostrum del Imperio Romano de Oriente va a provocar, ahora sí, que ese mundo subromano, ese mundo sincrético, ese mundo que aún podía tener un poco de esencia romana, termine por entrar de cabeza en la Alta Edad Media. Sin contar, por supuesto, la era vikinga, las invasiones magiares y las invasiones árabes. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.